El marido millonario dijo: «Vuelvo en un mes». Tamara dejó el trapo a medias sobre el borde del fregadero y se quedó mirando la puerta por donde él salía, como si en esa rendija pudiera caber una explicación. Él pasó por la cocina con la maleta en la mano, pasos bien medidos, camisa impecable, el reloj que ella había aprendido a identificar en un vistazo. Correa de cuero oscuro, esfera grande y brillante que nunca debía rayarse. Un olor a colonia cara se le pegó al aire. Se mezcló con el aroma a jabón de fregar los platos y con el café frío que nadie se había tomado. En la mesa los gemelos jugaban con piezas de plástico. A lo lejos, en el sofá, un dibujo a crayón con la palabra «papá», escrita de forma torpe y orgullosa. Tamara observó cada movimiento de Igor como si fuera el último fragmento visible de una mentira. Lo había visto entrar muchas veces con esa seguridad de quien cree que el mundo le pertenece, el abrigo colgado con cuidado, la sonrisa que no alcanzaba a los ojos, la transacción natural con el portero del edificio. Había tenido alguna vez un apartamento mejor, viajes, cenas con copas de cristal. Era fácil recordar las fotos antiguas que guardaba en un cajón como si fueran reliquias de otra vida. Pero la casa siempre recordaba por ella. Los juguetes debajo de la mesa, el desgaste del sofá, el olor a comida que se quedaba pegado en las cortinas. Esa incongruencia entre la apariencia de él y la casa en la que vivían era una costura que, con el tiempo, empezó a deshacerse. La maleta se cerró con un clic seco. Tamara apretó el trapo hasta que sus dedos dolieron. Cuando la abrió para sacar algo, quizá por un impulso de rutina, quizá por un anhelo de normalidad, no esperaba que la imagen la atravesara como un golpe. No era solo ropa. En la parte superior, envuelta en una tela oscura, había una pala pequeña, como las que se guardan en kits de herramientas. Su hoja estaba limpia, pero la forma del mango indicaba que no era para jardinería doméstica. Al lado, envueltos en papel craft, había paquetes rectangulares y una carpeta de cartón con su nombre y una lista de apellidos que Tamara reconoció de inmediato. Entre ellos, uno que le clavó un frío en el pecho: Mikhail Rifkin. Bajo ese nombre, líneas de cifras, fechas y direcciones. Había además un pequeño rollo de film con sobresellados por dentro, y una fotografía doblada que, al desplegarla con la punta de los dedos, mostró a Igor junto a una mujer de pelo oscuro en un restaurante caro, ambos sonriendo como si el mundo les debiera algo. Tamara no gritó. No sabía si era por miedo o por costumbre a contenerse frente a los niños. Tomó la fotografía con la misma calma con la que se enciende una luz en un cuarto oscuro, y la suciedad de la pala le pareció un presagio. La maleta, que hasta hace un minuto había sido un objeto corriente, ahora era un cofre que abría sobre su vida una lista de preguntas. ¿Qué llevaba mi marido en realidad? ¿A quién pertenecían esas manos que se le veían en la foto, tan cerca de él como si lo hubieran tejido? ¿Qué significaban los nombres y las cifras que temblaban en la carpeta? Igor le guiñó el ojo por encima del hombro cuando pasó junto a ella. «No te preocupes, amor, trabajo, vuelvo en un mes», dijo con esa voz que pretendía calma y discreción. Sus palabras no necesitaban explicación. La frase servía para sellar ausencias, para disolver la inquietud en la promesa de retorno. Tamara fingió creerlo. Le vio salir con la maleta al hombro, deslizándose en la calle hacia el coche oscuro que lo esperaba. La ciudad, esa tarde, parecía indiferente. Luces tibias en locales, un tranvía que sonó a lo lejos, un perro que ladró 2 calles más abajo. Pero en el interior del pequeño apartamento, el latido se le aceleró como si hubiera corrido una maratón en silencio. Mientras él desaparecía, Tamara no regresó a los platos. Se plantó en el centro de la cocina con la carpeta entre las manos y la fotografía del restaurante desdoblada. La letra en la carpeta no era de Igor,
Era una caligrafía neutra, impersonadora. Había direcciones, números de cuentas, nombres de empresas que Tamara no recordaba, excepto por el de Mijail, al que su marido había visitado un mes antes para una reunión de negocios. La idea de que alguien pudiera usar la apariencia de riqueza de Igor, esa etiqueta pulida, ese reloj, esa postura, como fachada para otra cosa, empezó a tomar forma como una gripe, silenciosa, extendida, contagiosa. A la mañana siguiente, Tamara fingió no saber. Desayunó con los niños, guardó la fotografía en el fondo del cajón de los calcetines sucios como si fuera un secreto absurdo, y salió a trabajar. La jornada en el centro de salud fue larga. Los pacientes traían cosas vivimos, heridas comunes, historias enanas, sonrisas que repetían la misma canción. Pero su mente estaba en la maleta, en la palabra chantaje, que no se atrevía a pronunciar por miedo a que nombrarla la hiciera real. Entre consultas y frascos de medicamentos, Tamara planeó con la precisión de quien ha aprendido a sobrevivir. Si no sabía la verdad, la construiría. Esa noche habló con Uliana, la vecina de la puerta de al lado. Uliana había sabido siempre cuándo Tamara necesitaba hablar antes, incluso de que la tomara por sorpresa la necesidad de llorar. Había llamado para preguntar por un frasco de mermelada y, cuando Tamara dejó escapar una frase a medias, Uliana se quedó en silencio y cerró su puerta detrás de su propia vida. Sentadas una frente a la otra, Tamara dejó sobre la mesa la fotografía y la carpeta, y explicó con voz contenida lo que había visto. Uliana, que tenía la costumbre de resolver las cosas con un mate y una mirada firme, escuchó sin dramatismos. «No estás loca», dijo sin necesidad de asegurarle algo que ya sabía. «Eso no está bien. Esa pala no es normal, y esas fechas parecen pagos». El consejo fue tan seco como útil. «No lo enfrentes sola. No le digas a los chicos. Si eso es chantaje, lo peor que puedes hacer es darle tiempo para borrar huellas». Las manos de Uliana, fuertes y algo ásperas por años de trabajo, rozaron las de Tamara en un gesto de pacto. La primera alianza se formó en esa cocina pequeña, sobre el ruido de un ventilador que luchaba contra el calor del verano y el murmullo de los vecinos. No dijeron la palabra policía. Estaban lejos de la esperanza en una resolución que alguien más impulsara. Decidieron actuar. Uliana, que conocía cada recoveco del barrio, prometió vigilar a los niños si Tamara necesitaba salir. Tamara inhaló por primera vez desde aquel día y sintió un hilo de alivio. No sería sola. El taxi fue la pieza clave de ese mapa inseguro. Pavel, el taxista, entró en la historia con la naturalidad de quien presta un servicio y, sin embargo, ofrece algo más: discreción. Lo conocían por su voz ronca, que bajaba en tonos suaves cuando escuchaba a alguien desesperarse. Había llevado a Igor la semana anterior. Tamara lo había reconocido por la matrícula y por la manera en que se inclinaba al abrir la puerta del BMW que ahora aparecía en las fotos. Fue él quien, al ser tanteado por Uliana en la peluquería, aceptó seguirles el juego. A la primera salida nocturna, Tamara, Uliana y Pavel hicieron un plan que no era heroico, era necesario. Mientras los niños dormían bajo la vigilancia de la vecina, salieron en el taxi de Pavel con la carpeta prensada contra el pecho de Tamara. La ciudad se desvestía de luces y mostraba sus sombras: edificios cerrados, lunas de autos brillando y la autopista vacía. Había en el aire la sensación de que a cada paso estaban invadiendo el territorio de alguien que no bromeaba. Tamara llevaba en el bolso una linterna pequeña, guantes, una manta para cubrir la carpeta si hacía falta. No eran detectives, pero sabían que la verdad no se sacaba de la nada. Había que buscarla. El rastro los llevó a las afueras, a una zona de dachas con casas bajas rodeadas de arbustos y vallas. En algunas propiedades se veían aún luces.
Un resplandor timbrado tras cortinas pesadas, coches discretos aparcados detrás de un seto. Pavel aparcó a distancia. El corazón de Tamara latía con fuerza en la garganta. Poner los ojos en lo que planeaba mirar era como abrir una herida que necesitaba sangrar para poder ser limpiada. Desde su escondite, vieron movimiento. Un coche oscuro entró por la gravilla y se detuvo junto a una casa con una vereda empedrada. La figura que bajó llevaba un abrigo largo. Al volver la cara, Tamara tuvo que sujetarse para que el mundo no se moviera. Era Igor. A unos pasos apareció una mujer de pelo oscuro y porte elegante, la misma que estaba en la foto de la maleta. Se abrazaron con una familiaridad que no era de amantes escondidos, sino de socios que comparten más que cariño. Miradas, sobres, gestos de reparto. No fueron gestos de afecto que la poesía acepta. Fueron gestos de reparto que olían a cuentas, a acuerdos, a compromiso. Tamara apenas respiró cuando vio cómo pasaban un sobre entre las manos cubiertas de guantes. Pavel, detrás del volante, hizo una señal con la linterna para indicar que el intercambio ocurrió. Nadie habló hasta que el coche se fue. Pero al partir, otro vehículo quedó en la sombra y siguió la pista del tráfico que se retiraba. No estaban solos observando aquella escena. La certeza de que había ojos en la oscuridad, ojos que no dudaban en seguir a quienes husmeaban, les apretó la garganta. Al día siguiente, Tamara no pudo dormir. Entró y salió de la habitación de los niños con la misma torpeza que tienen las personas que intentan buscar consuelo en los mismos lugares donde antes lo encontraban. A la mañana, fingió normalidad frente a los gemelos. Les preparó panqueques con sirope y les cantó canciones tontas. Por fuera, la rutina estaba intacta. Por dentro, todo se estaba moviendo con una velocidad que le daba vértigo. Su siguiente movimiento fue semiclandestino. Retornar a la dacha vestida con ropa que no llamara la atención, mientras en el barrio Uliana cumplía con la promesa de cuidar a los chicos. Pavel, que no había cerrado la noche, consiguió fotos nítidas del coche de Igor, del jardín trasero donde se había estacionado el otro vehículo y, lo más importante, de un pequeño montículo de tierra removida no lejos de la casilla del jardinero. Era un detalle pequeño, casi una cicatriz en la tierra, pero suficiente para que Tamara supiera que alguien había escondido algo. El lugar donde la pala encajada en la maleta resonaba en su cabeza. Entrar en la propiedad fue más sencillo de lo que esperaba. No había alarma visible. Puertas abiertas en las dachas eran una invitación o una descuidada negligencia. Tamara se arrastró entre arbustos, las rodillas embarradas, y llegó hasta el montículo. Allí, con la linterna en la boca y las manos temblando, comenzó a cavar con una pequeña herramienta que Pavel había guardado en el maletero. La tierra cedió como si también tuviera secretos que no quería sostener. A poca profundidad, los dedos encontraron una caja metálica pequeña, oxidada en el borde. Tamara la sacó con cuidado y la limpió con la manga. Dentro había sobres sellados, más fotografías, una libreta con números y, entre las páginas, una tarjeta que llevaba el sello de una empresa que ella conocía, una de las compañías con la que Mikhail había tenido problemas. El corazón le dio un vuelco cuando leyó, en una hoja doblada, la nota. Para cuando sea necesario, nombres listados. Bajo esa nota, una lista con apellidos, direcciones y una columna que indicaba saldo o monto. El nombre de Mikhail estaba con una cifra que no era pequeña. Mientras Tamara sostenía la hoja, oyó pasos. Alguien se clarificó a poca distancia, el crujido de una rama. Luego un silencio tan denso que sintió un peso en el pecho. No fue una aparición violenta, no hubo voces amenazantes. En vez de eso, una voz masculina dijo, con retranca: «No deberías estar aquí». Tamara, sin levantar la vista, apretó la caja contra el pecho. La voz provenía de un hombre que aparentaba medio cuerpo más alto que ella.
y cuya presencia le recordó por la complexión al encargado de la cooperativa de la dacha. No había tiempo para explicar. Con una serenidad que sorprendió hasta a ella, Tamara se echó hacia atrás, tropezó con una piedra y rodó cuesta abajo. La caja rodó con ella. Un instante después ya corría sin pensar, sin detenerse a mirar, apurando por la senda hasta donde Pavel la esperaba con el motor en marcha y los ojos en los retrovisores. Se detuvieron unos minutos más allá, en un sitio donde la carretera se pierde en un bucle de pinos. Nadie había seguido el coche, pero la respiración de Tamara era agitada y su pulso todavía retumbaba en la garganta. Dentro de la caja, ahora escondida bajo la chaqueta, estaban los papeles que podían hacer temblar a alguien. También había una fotografía nueva. Igor de perfil, entregando algo a un hombre que Tamara no conocía. La imagen no mostraba violencia, mostraba intercambio, la firma visible del contrato. La ciudad, a cientos de kilómetros, era un escenario que podía ser manipulado por manos como las de su marido. ¿Y ahora qué?, preguntó Pavel, sin querer sonar más valiente de lo que era. No esperaba heroísmos, esperaba sentido común. Ahora hay que asegurarnos de que esto no se borre. Hay que conservar pruebas, respondió Tamara, con una determinación que sonó más firme de lo que sentía. Había aprendido en su trabajo a cuidar la evidencia de una lesión. Ahora cuidaba la evidencia de una traición que podía ser criminal. Tenemos que copiar esto, esconderlo en varios lugares, y alguien tiene que ver esto con alguien que de verdad pueda hacer algo. Las palabras, alguien que de verdad pueda hacer algo, tenían el sabor amargo de quienes han llamado a puertas oficiales y han sentido la indiferencia. No obstante, Tamara no quería entregar las cosas a manos desconocidas, sin una estrategia. Ilegible en las cifras, había además la implicación personal. Si esto salía a la luz, su familia se expondría. Si no lo hacía, tal vez el chantaje continuaría. Era un equilibrio de riesgos que no aparecía en ningún manual. Volvieron al apartamento con la caja escondida en el hueco del maletero. Uliana recibió a Tamara con una taza de té y la cara atenta como la de una compañera de guerra. Las manos de Tamara, en la mesa, se movían sin hablar. Sacó sobres, fotografías, la libreta con números que olían a negocios oscuros. Al otro lado de la mesa, Uliana leyó en voz alta fragmentos, y allí donde las palabras tenían sentido, ambas tenían escalofríos. Hubo nombres que se repetían, empresarios locales, un nombre de una entidad bancaria, un código que parecía referirse a transferencia. Entre las fotos, una carta dobla contenía anotaciones a mano que señalaron fechas y lugares de encuentros, con nombres que se repetían en distintas combinaciones. Era un registro de movimientos, una bitácora de manipulación financiera. Esa misma noche, mientras Tamara ordenaba con manos temblorosas, su teléfono vibró. Era un número desconocido que simplemente marcaba una hora, pero no emitía voz. Intentó abrir aplicaciones y notó que el teléfono tardaba en contestar. La batería se consumía más rápido de lo normal. Una pantalla emergente, casi imperceptible, mostró una ubicación que no le pertenecía. Un punto que parecía seguir sus movimientos. Tamara palideció. No sabía cómo, pero alguien estaba observando sus pasos. Entonces recordó a Iván, el hermano técnico de Pavel. Iván era de aquellos hombres que hablaban más con las manos que con la voz y que desmontaban radios de coche como otros recitaban poemas. Pavel dijo que podía mirar el teléfono sin hacerlo sonar, sin dejar rastro. No había noche para dormir tranquilo. Tamara dejó a los niños en la cama, besó sus frentes con una mezcla de ternura y miedo, y compartió con Uliana y Pavel la certeza de que estaban siendo vigilados. Si eso es cierto, hay que apagar lo que nos delate, dijo Pavel. No podemos seguir siendo rastreados con la carpeta encima. Tamara creyó en esa respuesta. Sabía que si alguien quería silenciarla, lo haría de maneras que no pasaban por amenazas directas.
Lo haría por desgaste, por limpiar pruebas, por intimidación sutil. Iván vino esa madrugada con una caja de herramientas y una cara de quien no se sorprendía por nada. Tuvo el teléfono en las manos y enseguida comentó cosas técnicas que Tamara apenas entendía. Procesos que corrían en segundo plano, aplicaciones con nombres crípticos, permisos que habían sido concedidos sin haberlos aceptado. «Hay algo instalado», dijo de forma lacónica. «Podrían estar escuchando o enviando datos». Con un par de maniobras, desmontó partes del sistema y finalmente dijo con la seguridad de quien sabe actuar. Se fue. Tamara sintió por primera vez desde que la maleta se abrió un respiro que no parecía fingido. No era la certeza de la solución, solo el aliento de saber que por lo menos el teléfono no los delataba ahora mismo. Iván no fue solo técnico, fue también una advertencia viva. «No deberías mostrar esto en la red», dijo, señalando los papeles extendidos sobre la mesa como si fueran fósforos encendidos. «Si lo subes a Internet, lo quemas. Si lo llevas a la policía sin un plan, puede desaparecer». Hablaba desde la experiencia de quien ha visto que las instituciones, a veces, se pliegan. Tamara lo escuchó y tomó nota. Su instinto la empujaba a correr puertas. Su prudencia le pedía que pensara en las consecuencias para sus hijos. Pese a la prudencia, había una cosa que Tamara ya no podía obviar. Mikhail. Ver su nombre con una cifra a su lado la llenó de vergüenza ajena por un hombre que no conocía personalmente, pero cuya reputación había sido pisoteada por tratos oscuros. Ella había tratado a Mikhail una vez en la clínica, de forma profesional y correcta. Sabía que era un hombre que había trabajado para levantar su negocio. Si su nombre estaba comprometido, tal vez las vidas de muchas personas estaban en juego. Y si su marido estaba en el centro de esa red, la moral le exigía hacer algo. Al día siguiente, Tamara decidió que debía ver a Mikhail. No era todavía una entrega de pruebas, aún no había policía, ni comisaría, ni trámites. Era un acercamiento reservado, una petición. «Si te están extorsionando, yo tengo algo que puede ayudarte». Fue un encuentro en la cafetería de una esquina, un sitio público donde la gente no mira a quienes están concentrados. Mikhail entró ligeramente más envejecido que las fotos que Tamara recordaba. En su mirada se notaba el peso de quien ha tenido que recomponer su suerte. Ella no le mostró todo, solo le dio pistas suficientes para que su curiosidad encendiera una alarma. «Hay una carpeta enterrada. Una lista de nombres, tu apellido», le dijo en voz baja. «No puedo ir a la policía sin estar segura de no poner a mis hijos en peligro». Mikhail, sorprendido y agradecido, no se comprometió en voz alta. «Si me demuestras esto, te prometo que no voy a usar tu nombre de una forma que te exponga», dijo con la gravedad de un hombre que había perdido más de lo que tenía. La promesa era un mapa en terreno desconocido. Tamara necesitaba aliados con poder real, pero no podía arriesgar la seguridad de los suyos. Mientras tanto, en algún lugar no tan lejos, la imagen de Tamara cavando en la dacha ya circulaba en mentes que no la conocían por nombre. Alguien en los círculos donde se movía Igor notó movimientos fuera de lo previsto, llamadas no previstas, un coche que parecía vagar por la zona. Fueron pequeñas observaciones, pero un sistema de vigilancia acostumbrado a detectar fricciones empezó a reconocer una nueva variable y a anotarla como posible problema. La rutina de Tamara ya no era la misma. Cada gesto, cada salida, cada abrazo a sus hijos estaba atravesado por la pregunta de si hoy sería el día en que todo se fuera abajo. Dormía a ratos, vigilando el teléfono, y a veces mirando por la ventana si un coche oscuro se detenía en la esquina. Sin embargo, cada vez que miraba las fotos y las cifras, la sensación de que había hecho lo correcto la sostenía. Tenía en sus manos, por ahora, lo que pudiera probar aquello que olía a chantaje. Pero una casa no es solo lo que se protege cuando se mira la puerta.
también es lo que se despedaza en el calor de una conversación. Tamara pensó en su relación con Igor. Cuánto había cedido, cuánto había hecho creer que la apariencia bastaba. Recordó las manos que antes sostenían las suyas y la distancia que ahora las separaba. Una distancia que no se medía en metros, sino en certezas rotas. Si lo que tenía en las manos demostraba la verdad, entonces ya no habría lugar para la apatía. La noche siguiente, cuando por fin la casa se quedó en silencio, Tamara sacó la carpeta, la extendió sobre la mesa de la cocina y empezó a copiar, con pulso firme, nombre por nombre. No quería confiar en memorias frágiles ni en la presencia de una copia única. Hacía fotocopias rudimentarias en la oficina del barrio, que aún funcionaba por la madrugada, y las guardaba en sobres distintos que escondía en varios lugares. En un banco que tenía una caja de seguridad pequeña con el número exacto de su salario. En el respaldo de un libro que nadie abriría. En el hueco de una maceta vieja. Era una estrategia de supervivencia que olía a clandestinidad, pero también a método. Un ruido, esa madrugada, la hizo mirar por la ventana. Un coche oscuro, apagado, con luces de estacionamiento, se detuvo frente al edificio. Tamara apretó la espalda contra la ventana, sintiendo como si la pared misma pudiera protegerla. No sabía si estaban buscándola por la caja metálica o simplemente era la hora en que los que vigilan se detienen a tomar decisiones. Se retiró y guardó todo con manos que ya no temblaban tanto. Esa noche no durmió. Se quedó observando a los niños dormir como si de su respiración dependiera algo esencial. Al amanecer, cuando la ciudad todavía bostezaba, Tamara recibió un mensaje que no estaba destinado a tranquilizar. Deja esto. No te conviene. Venía sin remitente y con la misma neutralidad de quien enuncia un hecho inamovible. Fue la primera amenaza explícita. No venía con voz ni golpe, pero la amenaza estaba ahí, fría como la hoja de la pala. Tamara sintió el vértigo de entender que cruzar esa línea significaba entrar en un terreno donde los gestos se vuelven demasiado caros. Aún así, el impulso de proteger a sus hijos la empujó a continuar. No por bravura, sino por instinto. Ella no era una heroína de película. Era una mujer con 2 niños, un sueldo limitado y una paciencia cansada. Pero en sus manos, la verdad tenía un peso que obligaba a ponerla sobre la mesa. Y en el silencio de su cocina mientras el mundo despertaba, Tamara había decidido no ceder. Había una cinta que, cuando la tensionaban, la hacía fuerte. La certeza de que no podía dejar que otros manipularan la vida que ella construyó con tanto esfuerzo. Esa determinación fue la que la llevó a llamar a Mikhail por la tarde y concertar una reunión más formal. No quería hacerlo sola. Necesitaba a Pavel cerca y la discreción de Uliana. Y aunque todavía no había llamado a la policía, la idea de entregarle la evidencia a alguien con poder, no solo moral, sino con influencia, empezaba a tomar forma en su cabeza. Sabía que el siguiente paso era peligroso y que cada decisión tendría consecuencias que no podría revertir. Mientras Tamara se preparaba para esa cita, se dejó un instante para mirar la maleta que él había dejado en el armario por descuido. Estaba cerrada, silenciosa, como una promesa que no se cumple. Se aproximó, la tocó con la yema de los dedos y sintió la rigidez de un futuro que ya no prometía seguridad. Allí, en el silencio del armario, la vida de Tamara había encontrado un motivo para romper su inercia. Ya no quería solo sobrevivir. Quería que alguien pagara por lo que habían hecho a quienes confiaron en ellos. La justicia no era una cifra en una libreta. Era la posibilidad de mirar a sus hijos, libres del peso de una extorsión que ni siquiera podían nombrar. En el coche, camino a la cafetería donde Mikhail la esperaba, Tamara pasó una última vez por la zona donde su marido solía aparcar. El BMW ya no estaba.
Un alivio breve le sacudió el pecho, seguido por una duda más oscura. Si él había notas para irse, ¿con quién más se había ido? Se tomó un momento para sostener la foto que había sacado de la maleta en la primera noche y la guardó en la guantera. Tenía en ella la prueba de lo que había sido y el indicio de lo que era. Afuera, la ciudad giraba. Los transeúntes no notaban las desventuras de una mujer y sus secretos. Pero para Tamara, cada cara, cada coche, era una pieza de un puzzle que, si lo completaba, podría explotar en algo irreversible. La reunión con Mikhail estaba cerca. Tamara aferró el volante con las dos manos y, en el fondo del pecho, una voz le decía que no retrocediera. El teléfono, por si acaso, permanecía apagado. Había decisiones que se toman en silencio y caminos que se recorren en compañía. La siguiente frase que pronunciaría podía cambiarlo todo. Y eso la asustaba más que cualquier amenaza anónima que hubiera recibido en las horas frías de la madrugada. El café estaba lleno de vapor y gente que miraba sus teléfonos, pero Tamara solo vio la mesa frente a ella. Mikhail llegó puntual, con el abrigo arrugado por la vida que obliga a remar más de una vez. No era un hombre ostentoso. La gravedad de su mirada le daba gravedad a sus palabras. Se sentó, dejó la taza intacta y la observó sin prisa, como quien calcula riesgos antes de exponer un plan. ¿Estás segura de lo que viste?, preguntó sin rodeos. Tamara mostró la copia de la lista, la foto con Igor y la nota con los montos. No habló mucho. Cada palabra implicaba un compromiso. Mikhail leyó en silencio, y cuando llegó a su nombre, apretó la servilleta con tal fuerza que el papel crujió. «Esto no es una discusión de negocios, es extorsión», dijo finalmente. «Y si eso está bien documentado, puede abrir una investigación, pero necesitas dos cosas: un camino seguro para la evidencia y alguien que la presente con autoridad. Si la cadena de custodia se pierde, todo se borra». Él no ofreció soluciones inmediatas ni consuelos fáciles. Ofreció una puerta concreta. Un contacto suyo en una unidad judicial que se ocupa de fraudes y extorsiones. Un nombre que no apareció en los titulares, pero que tenía manos para tocar teclas necesarias. «No te prometo que vaya a ser fácil», añadió. «Prometo que hay gente que escucha». Tamara sintió un alivio tibio, y a la vez el peso del riesgo. Había noches en las que soñaba que todo terminaba con un golpe y silencio. Hoy no. Hoy tenía aliados y un plan. Acordaron un punto de encuentro con Pavel y Uliana para la tarde. El objetivo era definir cómo llevar las pruebas sin exponerse. Antes de levantarse, Tamara guardó cuidadosamente las hojas en un sobre con su propio nombre. Un gesto simbólico. Cuando la verdad tiene tu firma, no puedes cruzarte de brazos. Si esta historia te está enganchando y quieres ver cómo sigue, suscríbete y acompaña a Tamara hasta el final. Volvieron al apartamento con los nervios a flor de piel. Uliana entró como quien trae una provisión de calma. Pan caliente, manos que arreglan, palabras que ponen orden. Pavel, con la discreción de quien maneja más historias que pasajeros, dejó sobre la mesa un pendrive envuelto en papel de aluminio. «Si necesitas borrar cualquier traza digital, esto es para copias», dijo. No explicó la técnica. No hacía falta. Tamara guardó el dispositivo entre las fotocopias que había escondido. La tarde avanzó en una sucesión de pequeñas decisiones. Tamara y Mikhail convenieron en mostrar parte de la evidencia a la unidad judicial solo cuando tuvieran refuerzos. Fotocopias en manos seguras, respaldos en el pendrive y al menos un audio que comprometiera a los implicados. Atrapar a los culpables requería más que papeles. Necesitaban una voz, una conversación donde las intenciones quedaran claras. Y ahí estaba la dificultad. Conseguir una confesión o una transacción grabada sin exponerse de más. Mikhail propuso una salida que parecía simple y a la vez arriesgada.
una reunión pública con un mediador que le daría a Igor la oportunidad de negociar, mientras otro equipo, discretamente, aseguraría pruebas. Era un señuelo, una manera de obligar a quien chantajea a revelar movimiento. Tamara lo rechazó con el pulso acelerado. No podía ponerse en la posición de atraer a su marido a un escenario donde él la controlara. La alternativa fue más fría y lógica. Conseguir una grabación de una conversación profesional entre Igor y María, o entre Igor y algún intermediario, sin que supieran que eran escuchados. Para eso necesitaban a Iván, el técnico, y a un abogado que presentara la prueba con cadena legítima. A la noche, en una oficina luminosa que olía a tinta y papeles, conocieron a Iván Arkadievich. No era un policía exhibicionista. Parecía un funcionario de pocos parlamentos y acciones medidas. Miró las copias, las fotos y la libreta y no disimuló su interés. Si lo que ustedes sostienen es cierto, podemos iniciar una actuación controlada, dijo. Pero deben entender dos cosas. Primero, sin cadena de custodia, esto no sirve. Segundo, la seguridad de los niños y de ustedes es prioritaria. No abriremos ningún procedimiento público hasta tener certeza técnica. Tamara escuchó cada palabra como si fueran pasos que conducían a un precipicio. Sonaba posible, plausible, pero implicaba riesgo. Arkadievich propuso un esquema. Un fiscal de la unidad especializada asumiría el caso en forma confidencial. Un equipo forense digital aseguraría las copias y se planearía una intervención coordinada. Le pidió a Mikhail que, por su parte, intentara documentar conversaciones y transacciones que demostraran la vinculación entre los nombres de la lista y el dinero. Ustedes ya hicieron lo más difícil, reunir los indicios. Ahora trabajamos en convertirlos en evidencia legal. Al salir de la oficina, la noche parecía más espesa. Tamara notó que su mano temblaba menos. La temblorosa decisión que había tomado semanas atrás ahora tenía un mapa. Aún faltaban muchas piezas, pero no estaban solos. Los días siguientes estuvieron marcados por una coreografía de prudencia. Encuentros fugaces, llamadas cifradas, paseos cortos bajo la vigilancia de Uliana. Pavel continuó con su trabajo, pero también los escoltaba en rutas que no despertaran sospechas. Iván, por su parte, instaló dispositivos en la rutina que no llamaran la atención. Un grabador en un maletín que Mikhail dio por perdido en la reunión. Micrófonos en bolsos. Un pequeño receptor que registrara comunicaciones desde el exterior sin conectarse a Internet. Todo el tiempo, Tamara sentía la línea invisible entre la audacia y la imprudencia. El plan rindió frutos. Una tarde, mientras Igor tenía una reunión con un intermediario en un café en otra zona, una grabación captó fragmentos reveladores. No era una confesión total, pero sí referencias a cifras, a pagos programados y a nombres que encajaban con los de la lista. El archivo estaba lejos de ser una sentencia, pero era una pieza que, unida a la caja de la dacha y a las libretas, empezaba a formar un esquema coherente. Aún así, la tensión subía como la marea. En una ocasión, mientras Tamara iba a dejar a los niños en casa de Uliana para una diligencia, un coche pasó 2 veces por su cuadra y luego se detuvo un poco más allá. Un papel fue dejada en la pantalla de su parabrisas, un recado lacónico, escrito con tinta negra. Déjalo, no te conviene. No había firma ni logo, era una especie de viento negro que avisaba. Tamara dobló el papel con las puntas de los dedos y lo guardó en su bolsillo. No gritó, no llamó al policía. Pero por primera vez en meses, miró a sus hijos con un miedo que no supo disimular. Uliana notó su palidez y juntó las manos sobre las de Tamara como quien encierra una llama para que no se apague. Las amenazas físicas no llegaron de golpe. Eran insinuaciones que empujaban al aislamiento. Hubo coches que se quedaban estacionados cerca de la escuela.
un hombre que preguntó por Igor en una tienda de pocos dientes y ojos gastados, y una llamada interceptada, o así lo creyó Tamara, que dejó en su contestador un murmullo ininteligible y, luego, silencio. Todos eran síntomas de que alguien tenía la voluntad y los recursos para vigilar. En ese contexto, la decisión de llevar la evidencia a la policía fue tan difícil como inevitable. Arkadievich preparó una entrega controlada. Tamara depositaría una copia en manos del fiscal en una cita formal. Un perito digital testificaría sobre la autenticidad de los archivos. Todo quedaría registrado en actas. Además, el equipo solicitó una orden de protección temporal que mantuviera a Igor alejado de la vivienda y asegurara la integridad física de los niños. Era una medida preventiva que, si bien no garantizaba la inmunidad, ofrecía respaldo institucional. El día de la entrega, Tamara fue con el corazón apretado. Mikhail la acompañó por cortesía y también por culpa. Se sentía vengado de alguna manera, pero no buscaba protagonismo. Pavel hizo de soporte logístico y Uliana se quedó con los niños. En la oficina, Arkadievich abrió una carpeta con cuidado profesional y anotó todo. Luego, les pidió que esperaran. Las cosas legales no suceden en la inmediatez que pide la sangre. Pasaron horas que se volvieron lentas como días. En ese lapso, ocurrió algo que nadie esperaba. Un video anónimo comenzó a circular en redes locales. Mostraba fragmentos de una reunión de negocios, rostros borrosos, voces que no alcanzaban a distinguirse. La filtración hizo lo que filtraciones hacen. Trajo prensa, comentarios y un nuevo andamiaje de presión. La página de rumores colocó a Igor como protagonista. Para Tamara, la exposición pública era una espada de doble filo. Por un lado, la atención mediática podía empujar a la justicia a actuar. Por otro, podía poner a sus hijos en el centro del espectáculo. La coyuntura obligó a Arkadievich a acelerar trámites. A última hora de la tarde, el fiscal a cargo solicitó una orden de allanamiento basada en las pruebas reunidas, y un equipo especial se movilizó. Tamara esperó sentada en su cocina, con las manos cruzadas sobre las rodillas. Pavel y Iván llegaron a decir que todo iría bien. Sus caras eran serias, no triunfantes. La noche en que todo cambió, llegó sin estruendo. Los vecinos contaron haber visto luces policiales en el barrio detrás de la casa de Igor, y un helicóptero a lo lejos. En el apartamento, los gemelos dormían ajenos a los movimientos externos. Tamara no los despertó. Envolvió a los niños en la normalidad de su rutina nocturna y dejó el teléfono en silencio. Cuando los agentes tocaron la puerta de la casa, donde Igor había sido visto la última vez, Tamara se encontraba fuera de la zona de riesgo. Uliana, firme como una roca, había tomado el relevo. La operación fue llevada a cabo con la tutela del fiscal. Registros simultáneos en varias direcciones, vinculadas con los nombres de la lista, incautación de equipos, cierre de oficinas y una batería de interrogatorios. Por fin, en una madrugada que olía a lluvia, llegaron noticias. Igor había sido detenido. No fue un arresto de película con coches baleando. Fue un procedimiento calculado, con agentes uniformados que colocaron precintos y leyeron derechos. Tamara, al enterarse, sintió una mezcla de alivio y vértigo. No era la misma persona que imaginó su liberación. La detención de Igor no fue el fin automático del problema. En la comisaría, las cosas se movieron más lento de lo que las emociones deseaban. Hubo audiencias, recusaciones y una hora interminable hasta que la prisión preventiva se resolvió en términos que los fiscales consideraban prudentes. Mientras tanto, los medios olfatearon la historia. Algunos la azuzaron con titulares que buscaban morbo. Otros la contuvieron con cautela. María, la mujer de la foto, fue citada como testigo.
Su ascenso social y profesional empezó a tambalear. Los días posteriores a la detención trajeron decomisos, cuentas congeladas, cerramientos administrativos y la aparición de contratos que relacionaban empresas fantasma con cifras que figuraban en la lista. El ecosistema de corrupción quedó al descubierto como una tela de araña que se desplomaba cuando alguien tiró de un hilo correcto. Mikhail recuperó cierto aire. Su nombre fue limpiado en las oficinas donde se escuchaba sobre su presunta deuda. Para Tamara la justicia no llegó de golpe, pero las acciones institucionales empezaron a demostrar que su decisión de no callar había encontrado respuesta. No todo fue inmediatamente pacífico. Hubo represalias legales, acusaciones cruzadas y amenazas veladas. Pero el equipo de Arkadievich supo proteger a Tamara. Le ofrecieron un dispositivo de comunicación segura, un abogado del Estado que la asesoró sobre cómo declarar y qué no revelar, y un protocolo para visitas a la fiscalía. La relación con su suegra, Yulia Yurievna, que antes se movía entre la indiferencia y la crítica, se volvió visible. La mujer, que había mantenido cierta distancia, se presentó en la audiencia con una mezcla de orgullo mal disimulado y lástima. No fue fácil. La familia se fracturó en miradas que ya no podían sostenerse. Tamara, sin embargo, no buscaba ajusticiar a nadie fuera de la ley. Quería recuperar la tranquilidad para sus hijos y su propia vida. La exposición pública tocó un punto álgido cuando un artículo acreditado reveló el entramado de transferencias y la implicación de empresas. María fue suspendida por la junta directiva de la entidad que representaba, y su reputación profesional se vino abajo. No hubo linchamiento público, pero sí consecuencias laborales y sociales que la alejaron de los privilegios que antes disfrutaba. En el hospital donde Tamara trabajaba, las reacciones fueron mixtas. Algunos colegas la miraron con admiración, otros con cautela, porque la vida profesional puede verse salpicada por la polémica. Tamara, sin embargo, se mantuvo firme en su postura. No había buscado fama, solo había buscado justicia. Con el paso de las semanas, las diligencias judiciales continuaron. Los fiscales presentaron las pruebas reunidas, la caja de la dacha, la libreta con cifras, las grabaciones y las transferencias bancarias. El caso avanzó a juicio oral con acusaciones de extorsión y asociación ilícita. No sería una condena automática. La justicia, en su ritmo burocrático, se demoró. Pero la sensación general que quedó fue que la verdad había sido colocada donde debía estar. En lo privado, Tamara enfrentó el proceso de separar legalmente su vida de la de Igor. El divorcio fue un trámite doloroso pero necesario. Hubo abogados, pactos y una negociación por la custodia de los gemelos. Tamara optó por la vía prudente. Solicitó la custodia principal y un régimen de visitas supervisadas si las autoridades lo consideraban apropiado. La prioridad seguía siendo la protección emocional y física de los niños. Mientras tanto, entre las piezas que se movían, surgió un vínculo inesperado y suave con Mikhail. No fue un romance de novela, fue una cercanía nacida de la confianza forjada en la adversidad. Él no buscó reemplazar nada, ofreció compañía práctica y una mano para sostener lo que temblaba. Compartieron cafés, paseos cortos por el parque mientras los niños jugaban y conversaciones donde no había juicios, solo la posibilidad de comenzar de nuevo. Tamara, con prudencia, permitió que esa relación creciera a su ritmo. La vida cotidiana volvió a encontrar su ritmo aunque, por un tiempo, cualquier ruido extraño podía alterar la calma. Los niños volvieron al colegio con la normalidad que les pegaron sus maestras. A Tamara le costó menos sonreír. Trabajó en la clínica con la misma dedicación y encontró en la rutina un orden que ayudaba a sostener el caos que antes había vivido. Legalmente, el proceso tomó su curso. En el juicio, las pruebas materiales y los testimonios permitieron que la fiscalía presentara un caso sólido. No todas las imputaciones prosperaron exactamente como se esperaba,
pero la gravedad de las irregularidades llevó a sanciones. Igor fue hallado responsable de varios cargos relacionados con la extorsión a empresarios y con la manipulación de fondos. Recibió una pena y una orden de reparación que, aunque no devolvía lo perdido en la intimidad, asentaba la imposición de una consecuencia legal a sus actos. La conclusión judicial trajo alivio, pero también nuevas tareas: la recuperación de reputaciones, las demandas civiles y la reconstrucción de la vida de los niños. Tamara enfrentó cada uno de esos pasos con la misma meticulosidad que había mostrado al principio. Fotocopias en lugares seguros, asesoría legal y un apoyo comunitario que no había previsto, pero que agradecía cada día. Uliana, Pavel e Iván siguieron siendo pilares silenciosos. No buscaron cámaras ni reconocimientos. En lo humano, la recuperación fue un proceso prolongado. Hubo noches en que Tamara se sorprendió recordando la maleta con la pala, la sensación de frío que le provocó aquel objeto físico y la certeza de que, si no hubiese mirado, toda su vida hubiera seguido sometida. Pero con la mirada puesta en el presente, tomó decisiones que, poco a poco, abrieron un nuevo carril. El cierre simbólico llegó meses después, en una mañana clara de primavera. Tamara, con los gemelos a su lado, caminó hasta un pequeño parque cercano. Llevaba una bolsa con algunas cosas que habían quedado en la casa de Igor. Prendas, papeles sin valor legal y recuerdos que no quería conservar. Uliana estaba presente, y Mikhail, discretamente, caminaba unos pasos atrás. No hubo cámaras, solo el sonido cotidiano de un sábado. Risas de niños, un vendedor de helados y un perro que corría tras una pelota. Se sentó en un banco y abrió la bolsa. Sacó una vieja corbata que perteneció a Igor, una vez símbolo de un estatus que no se correspondía con la realidad. Tomó una foto desgastada de tiempos mejores y las dejó sobre la hierba. No quemó nada. No buscó rituales dramáticos, simplemente dejó allí objetos que no quería que siguieran ocupando un lugar en su vida. Fue un gesto de desapego práctico, más que simbólico. Elegir qué llevar en la próxima maleta que construyera sería su decisión. Con la acción humilde de acomodar las cosas en la bolsa que luego arrojó en el contenedor de reciclaje, Tamara cerró ante sí un capítulo que la había puesto al límite. No fue un acto de venganza, fue la simple voluntad de que su casa y su vida pertenecieran de nuevo a ella. Los gemelos, curiosos, habían hecho preguntas inocentes. ¿Papi viene? A lo que Tamara respondió con la verdad adaptada a su edad. Papá no está con nosotros ahora. Ella no inventó un drama. Ofreció una certeza que podía sostener. La vida siguió. Hubo gestos pequeños que se acumularon. La primera vez que Tamara tomó un café sola en la mañana, sin la sensación de que algo terrible estaba por suceder. La primera noche que salió con Mikhail sin mencionarlo a nadie. La primera vez que una maestra le dijo que los niños estaban más tranquilos. Toda esa suma de actos cotidianos fue la reparación más realista. La historia, cuando se cuenta, se presta a concentrar la emoción en un momento único. La maleta con la pala, la detención, la exposición pública. Pero la verdad dura más en lo pequeño, en las horas de la noche en que una madre mira a sus hijos dormir y decide que va a organizar su vida para que el miedo no sea su principal motor. Tamara lo hizo. Cambió cerraduras, puso rutinas nuevas y aceptó ayuda donde antes se aislaba. Aprendió a delegar, a confiar en la red de gente que, en una ciudad anónima, ofreció humanidad. Mikhail y Tamara no celebraron su cercanía con un anuncio. Fue una calma que nació entre tareas escolares y reparaciones menores. Él no apareció como un príncipe salvador, sino como una persona que también llevaba cicatrices y que ofrecía compañía sin exigir pagos. Lo que hubo entre ellos fue proporcional al respeto, no sustitución, sino compañía.
En los tribunales, la palabra justicia tuvo su peso y su tono legal, pero fuera de las salas de audiencias, la justicia fue también la protección que permitir que la verdad salga a la luz da a quienes fueron manipulados. Tamara no quedó indemne. Nadie lo está después de enfrentarse a engaños y amenazas, pero recuperó la capacidad de decidir. En un último gesto público, la Fiscalía ofreció una conferencia donde se explicó el entramado descubierto y se agradeció la valentía de las personas que habían colaborado. Tamara no habló ante las cámaras. Estuvo en la sala, sentada en un rincón con Uliana al lado, y luego se fue a casa con los niños. La exposición podía ser útil para prevenir que otros cayeran en manos de la misma red. Por eso aceptó ceder parte de su privacidad a cambio de una tranquilidad colectiva. La vida siguió, inevitable e imperfecta. Al cerrar el relato de lo vivido, se impone una imagen. La maleta ya no era un cofre con una pala y sobres. Era, en cierto modo, la bisagra que había abierto la puerta hacia la verdad. El objeto que la heló al principio había provocado un temblor que terminó por poner la casa en orden. No fue fácil. Fue necesario. Y sobre todo, fue humano. Al final, Tamara empacó una pequeña maleta, unas mudas de ropa, un par de juguetes y la libreta donde, meses atrás, había anotado números y direcciones que ahora significaban otra cosa. No era una escapada. Era un viaje simbólico con los niños a la costa, una decisión consciente de regalarles un verano sin sombras. Mientras el auto avanzaba, con el sol pegándole a la carretera y las risas de los gemelos en la parte de atrás, Tamara sonrió por primera vez sin miedo, no porque todo estuviera perfecto, sino porque había recuperado la capacidad de elegir. Si conoces a alguien que necesita escuchar una historia de valentía y justicia, comparte este relato. Comenta abajo si en tu vida hubo alguien que te ayudó a salir de una situación difícil. Las historias sólidas sirven para que otros no se sientan solos.